¿Se pierde la salvación? Esta es una pregunta que, según lo que yo he escuchado durante los años que estuve viviendo una falsa cristiandad, como ya les había dicho, y todavía hasta ahora, por eso me recuerdo de hablarles de esto, porque lo sigo escuchando a mi alrededor. ¿Se pierde la salvación? Bueno, es un tema que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dicen salvo para siempre, otros dicen que sí se pierde la salvación, otros dicen, bueno, se dice un montón de cosas, depende de lo que cada quien ha comprendido de Dios, es lo que dicen que se pierde o no se pierde la salvación. Bueno, yo les voy a hablar de lo que yo he comprendido, lo que Dios me ha comprobado a mí. Para empezar, primeramente, hay que estar bien claros y saber exactamente de cuál salvación estamos hablando. Porque lo que yo he visto es que hay dos tipos de salvaciones. La que Dios hace, que yo la puedo nombrar la salvación divina, hecha por Dios, en el corazón o en el espíritu de una persona, mujer, hombre o quien sea. Y la otra salvación es la que conocí por muchos años, que es cuando le dicen a una persona, o bueno, antes de decir ese detalle, la salvación que hace el hombre o la salvación humana. La salvación hecha por hombres, ya sea por la persona que recita o reza la oración de salvación, pero lo está haciendo en su fuerza humana, no la está haciendo Dios, la está haciendo él o ella misma. O también cuando el predicador está hablando que quien quiere ser salvo, que hagan la oración para que sean salvos. Bueno, también ahí la podemos poner, en mi opinión, que es una salvación humana, hecha por el hombre, porque el hombre está haciendo el llamado para que sean salvos, no lo está haciendo Dios. Tal vez en ese momento la persona pues decide que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, pero después, como no fue una salvación hecha por Dios, pues simplemente no tiene fruto, no tiene resultados divinos. Bueno, aclarando ese punto de que depende de cuál salvación estén hablando, ahora voy a platicarles un poquito qué fue lo que yo he comprendido o que comprendí para poder hablarles de este tema. Estaba yo mirando cuando un embrión es concebido, o sea que primero, antes de ser concebido, hay un proceso que se lleva a cabo en lo natural, en lo físico, en lo animal, en las plantas, en lo humano. Estaba mirando un video de una persona que cría mojarras. Y el proceso que estaban haciendo era que sacaban una mojarra masculina, digamos. Bueno, primero fue la femenina, la mojarra femenina, y le aplastaron el estómago, la parte del estómago, y le sacaron en una charola, le pusieron todos los huevecillos que sacaron del estómago de la mojarra. Y luego trajeron a una mojarra macho, y también hicieron lo mismo, le sacaron todo el líquido que traía ahí en el estómago. Bueno, yo estoy diciendo el estómago, pero de adentro de la mojarra. No necesariamente bueno, espero que no los haya enredado con eso. Bueno, de adentro le sacaron un líquido y lo mezclaron con los óvulos o huevos de la mojarra. Y el hecho de que se hizo ese contacto, entonces ya se formó el embrión. Pero no, el embrión no se podía haber formado hasta que no se hizo ese contacto. Y otro ejemplo, bueno, y luego salió el embrión, y no todos hicieron embrión, algunos huevos no se concibieron, no producieron el embrión, no todos, nomás una parte. Otro ejemplo que les quiero hablar es las flores de las plantas, chiles, tomates, cebolla, todo lo que da flor. Si las abejas no traen el polen de la planta o de la flor masculina a la flor femenina, digamos, y no hacen ese cruce de polen, entonces no hay fruto, el fruto no nace, la flor se muere. Igual que lo de la mojarra, si hay el contacto uno con el otro, pero no todas logran dar el fruto. Si no, imagínense todo el fruto que tuviéramos.
Y luego volviendo a las semillas, cuando, o sea, estamos hablando de dar fruto, cuando hay el contacto de polen con polen y entonces da fruto. Se hace el embrión y da fruto, pero también la semilla, cuando la semilla es plantada en la tierra y luego nace la plantita, también ahí se convierte en embrión en el momento de que la semilla queda abajo de la tierra, digamos en reposo, queda abajo de la tierra y le ponen el agua y le hacen una serie de cosas, pero tiene que tener su proceso, o sea, la tierra tiene que estar bien, y tiene que tener su agua, su temperatura y bueno, todo ese proceso tiene que tener para que se convierta en embrión. Después que ya se convierte en planta, crece y hasta que no es una planta adulta que empieza a dar flores es cuando las abejas vienen y cruzan el polen de una planta femenina a una planta masculina o al revés, de masculina a femenino, y es cuando ya se vuelve a hacer otro embrión y da fruto. Bueno, son procesos naturales de lo que uno mira a su alrededor y todo eso fue creado por Dios. Y estaba yo pensando, hablando de si se pierde la salvación, estaba yo pensando ese contacto que hay con Jesús o con Dios, cuando ya, hablando de mí, cuando ya estuve cansada de tanta religiosidad, de tanta mentira, de tanta hipocresía, de tener tanta máscara puesta, entonces vino Dios a mi vida o Jesús a mi vida. Entonces ese contacto produce un embrión, así como en lo físico produce un embrión, y ese embrión va creciendo en lo espiritual y después para dar fruto. Entonces el fruto es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios da fruto. Pero antes de eso hay un proceso. Entonces al estar leyendo todo eso o estar meditando en todo eso, porque cada vez que escucho a personas diciendo que sí, que va a perder la salvación y que necesitan tener cuidado porque pierde la salvación. Bueno, y meditando en eso, es por eso que les estoy hablando hoy sobre ese tema. Y al estar meditando todo eso, entonces entendí este versículo, estas citas bíblicas. En Lucas 8:11 al 15 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y luego Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué curioso, ¿no? Que es muy parecido al proceso de la concepción de embriones en el caso de la mojarra, que en una cacerola pusieron los huevos de la hembra y en otra los del macho y los mezclaron en la cacerola con la mano. El hombre metió la mano y los estuvo mezclando solo para que tocaran, pero no todos fueron concebidos. Eso aclaró el hombre, no todos fueron concebidos, algunos no fueron concebidos, no se convirtieron en embrión. Bueno, y en el caso de las semillas también, no todas nacen. Ahorita estamos sembrando semillas de varias clases y no todas nacen. Por X razón no nacen. Entonces yo estaba pensando, imagínense si ponemos eso de que si la salvación se pierde, la salvación divina de Dios, estoy hablando, no la del hombre humano, no la de humanamente, no. Esa pues nunca, o sea, ese es un juego, nada más. Pero la salvación divina de Dios, imagínense que una vez que el embrión es embrión y luego después se convierte digamos en el bebé, en el feto y después nace, o sea, todo ese proceso, imagínense que digan, no, vamos a regresar al bebé a su punto de óvulo, porque ya no nos gustó. Imagínense que eso hiciera Dios, cuando Dios hace una salvación divina en una persona,
para mí es imposible que se pueda perder, es imposible, no me cabe en la cabeza. Ahora que estoy de este lado, que ya no estoy separada de Dios, para mí es imposible el pensar que se pierda la salvación. O sea, qué tontería tan grande. Si nació de Dios, ya nació, es como un bebé, nació en lo físico de alguien. ¿Cómo lo vamos a regresar a su punto de partida? ¿Cómo lo vamos a regresar? No, pues no me gusta, vamos a regresarlo. No se puede. Pero si es una salvación en base al humano, humanamente, pues claro. Es como decir, pues es que si no sabe lo que es salvación, ¿cómo va a ser salvo? Si no conoce a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, si no conoce quién es Dios y si no conoce qué es la salvación, ¿cómo va a ser salvo? O sea, hay mucho detrás de todo eso para que una salvación divina pueda ocurrir, y ya una vez siendo salvo por Dios, divinamente por Dios, para mí es imposible. Bueno, que la pasen bien, los miro en el siguiente video.